El anillo de boda, que había estado desaparecido durante semanas, ahora brillaba en el dedo del mejor amigo de mi esposo como si tuviera el derecho más natural de estar allí. Su sonrisa débil y su absurda explicación hicieron que la habitación se volviera fría y pequeña, ahogándome. El sudor frío brotó en mi nuca cuando noté el espacio vacío en mi dedo. El anillo de boda, desaparecido, como si se hubiera escabullido en la oscuridad. La ansiedad era un ruido persistente, tamborileando en mi pecho. Rebuscamos en cada esquina del hogar, incluso absurdamente en el congelador, tratando de ahuyentar la desesperación cubierta por una fina capa de traición. Mis pensamientos eran un revoltijo caótico, buscando razones en las sombras. Esa noche de la fiesta, entre risas y murmullos, mis ojos se clavaron en un destello conocido. Ahí estaba él, el mejor amigo de mi esposo, luciendo mi anillo. Ese segundo se congeló, el surrealismo del momento me dejó tambaleante. La lógica vaciló, pero me aferré a un susurro de esperanza. Tenía que haber una razón, una explicación que lo hiciera todo menos un poema de traición. Tenía que. La música zumbaba en el fondo, una cacofonía apenas distinguible entre las burbujas de emociones que estallaban dentro de mí. Ahí estaba él, al otro lado del salón, riendo con un grupo de conocidos. Su sonrisa era tan desarmante como siempre, pero hoy tenía un matiz cruel que no podía soportar. Lo observé detenidamente, mi mirada clavada como un dardo en el anillo que resplandecía en su dedo, mi anillo, mi promesa. Su frialdad aliada a su despreocupado aplomo fue lo que me empujó a cruzar el camino lleno de cuerpos en movimiento, algunos conocidos, otros apenas sombras en mi visión periférica. Dame una buena razón, exhalé al llegar a su lado, mi voz más fuerte de lo que había esperado, mi tono disparando como un latigazo entre los murmullos. Él levantó la vista, su expresión primero de sorpresa, luego de reconocimiento, finalmente algo que podría haber sido lástima. Pero yo no quería su lástima. ¿De qué hablas?, preguntó, pero su mano bajó instintivamente para cubrir el anillo, aunque demasiado tarde. Ya lo había visto y ya era demasiado tarde para las excusas. No podía evitar mirar fijamente el anillo, mi anillo, resplandeciendo en su dedo como una burla silenciosa a mi incredulidad, dije, mis palabras empapadas en una mezcla de furia y desesperación. Ese anillo. Es mío, ¿por qué lo tienes tú? Los latidos de mi corazón martilleaban en mis sienes, un ritmo desenfrenado que casi superaba el del bajo de la música. Todo el color del mundo parecía desvanecerse, concentrándose allí, en el reflejo plateado y cruel que no tenía derecho a estar en su mano. Él dejó escapar una risa nerviosa, echando la cabeza ligeramente hacia atrás, como si mi confrontación fuera un chiste sin gracia que simplemente debía tolerar. Vamos, no es lo que piensas, intentó acariciarme el hombro, pero mi cuerpo se apartó automáticamente de su alcance. Lo que pienso es que lo estás usando como si no significara nada, espeté, sintiendo el aguijonazo de la humedad en mis ojos, pero negándome a parpadear. No les iba a dar el gusto de ver mi vulnerabilidad. No aquí, no ahora. La tensión flotaba densa entre nosotros, palpable y cortante. Me pregunté si él podía escuchar mi corazón retumbando con tanto caos, si la gente a nuestro alrededor sentía el frío que comenzaba a descender como una niebla mía personal. Ya te lo explicaré después, dijo finalmente, casi suplicando, su voz intentando razonar con la mía que ya no confiaba. Pero ya no había un después aceptable para mí, no con el anillo brillando como una verdad en su mano equivocada. Sin más palabras, cada una de mis fibras gritaba por escapar, pero aún anclada ahí, demandando una respuesta que quizás ya no podría darme. Había venido buscando claridad y solo había encontrado un reflejo distorsionado de lo que una vez fue certeza. La puerta se cerró tras de mí y el eco resonó en el pequeño apartamento, como si la oscuridad se hubiera tragado las pocas palabras que habíamos intercambiado. Nos quedamos allí, él y yo, con un pesado silencio colgando como un reto en el aire. Me encontraba atrapado en un torbellino de sentimientos, entre incredulidad y una ira que comenzaba a arder, alimentada por su inexplicable presencia en mi espacio más íntimo. Lo encontré tirado en el baño, dijo finalmente, su voz temblorosa intentando navegar en ese mar de absurdos. La risa nerviosa que escapó de sus labios solo avivó mi furia, convirtiendo lo surrealista en indignante. Me quedé mirándolo, buscando en su expresión una señal de que entendía el ridículo de sus palabras, de que alguna parte de él aún sostenía un hilo lógico en esta maraña de mentiras. «¿Es eso lo mejor que puedes inventar?», respondí, mi voz apenas controlando la venganza que se gestaba dentro de mí. Sus ojos buscaban los míos, desesperados por encontrar una grieta, una mínima oportunidad de redención.
Pero ya veía a través de él, como si cada excusa deshilachara un poco más la fina tela de amistad que había creído sólida e invulnerable. Su intento era una tirita en una herida abierta, sangrante. Pensé que era mío, repitió, captando la fragilidad en sus palabras, ahora convertidas en cenizas. La tibieza habitual entre nosotros se había esfumado, quedando solo ese vacío frío que crece entre quienes pierden la confianza. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación, embargando cada rincón con una tensión insoportable. Sentía mi corazón latiendo, no de emoción, sino del esfuerzo por contener cada palabra que quería escupirle, cada recriminación que se amontonaba en mi lengua, esperando su turno. De repente, sus hombros se desplomaron, una confesión silenciosa de que la farsa había llegado a su fin. La admisión de su mentira, a pesar de no ser verbalizada, flotó entre nosotros y anudó el ambiente con una fragancia amarga. Durante años había sido mi confidente, mi pilar. ¿Cómo no había visto las grietas antes? No entiendo. ¿Por qué? Mi voz se quebró en el borde de la súplica y la ira, exigiendo una razón que pudiera restaurar algo de cordura al caos reinante. Él bajó la mirada, concentrándose en sus zapatos como si pudieran ofrecerle una solución. No había nada más que ver, ningún gesto que pudiera reparar la sensación de traición que se cerraba como un puño alrededor de mi pecho. Con un suspiro agotado, autocompasivo, dijo, no sé, simplemente pasó. Mis manos temblaban, impotentes. Era su traición, su risa nerviosa, sus palabras vacías, todo se mezclaba y crecía dentro de mí, formando una tormenta cálida y furiosa que se negaba a desaparecer. La relación se había desmoronado y nuestros pies, ahora inmovilizados por ese campo de fuerza invisible, no encontraban el camino de regreso. El temor de la soledad que podría esperar al final de este enfrentamiento se intensificaba, pero era imposible no dejar que las grietas se expandieran, abriendo una nueva realidad en la que la confianza había sido irrevocablemente dañada. La música seguía vibrando por la sala, una maraña discordante de voces y risas que parecía rebotar en las paredes, cada eco un golpe suave al fondo de mi mente. Me escabullí entre la multitud, sintiendo la presión constante de cuerpos que apenas conocía. Sus expresiones animadas, las miradas chispeantes que intercambiaban, construían un escenario ajeno en el cual yo no encajaba. Necesitaba escapar de la luz cegadora y del ruido que ahogaba mis pensamientos, así que me dirigí hacia la puerta trasera. El aire fresco me recibió con un abrazo que me llenó de un alivio instantáneo. Me apoyé contra la baranda del pequeño balcón, sintiendo que el frío del metal traspasaba mi piel, hasta mis huesos, una sensación tan dolorosa como bien recibida. Desde ahí, las luces de la ciudad se extendían como un campo interminable de estrellas artificiales, indiferentes a mi tormento. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmar el ritmo frenético de mi corazón mientras el eco de las risas en la fiesta se volvía lejano, un contraste amargo para el torbellino de emociones que me consumía. ¿Cómo podría alguien jugar así, torcer la realidad con palabras y gestos calculados? Las sombras de la duda serpenteaban en mi mente, oscureciendo cualquier rayo de claridad. Recordaba sus ojos, siempre oscilantes entre la calidez de una promesa y el misterio de un secreto. Cada charla se había sentido como un laberinto, cada sonrisa un acertijo. De repente, esa intimidad construida con confianza parecía haberse desmoronado ante mis pies, revelando un vacío que no comprendía. Apoyé la cabeza en mis manos, las puntas de mis dedos clavándose en mi cuero cabelludo, tan cerca y sin embargo incapaz de arrancar el pensamiento que tanto me atormentaba. La ira acumulada surgió en un suspiro entrecortado. Al igual que las luces en el horizonte, mi frustración parpadeaba, iluminando breve pero intensamente cada duda escondida en rincones oscuros. A mi alrededor, el murmullo lejano de la fiesta seguía, indiferente al caos en mi cabeza. Sentía como si estuviera gritando en el vacío, esperando una respuesta que nunca llegaría. Pero era esa misma soledad la que empezaba a aclarar mis pensamientos, el aislamiento necesario para enfrentar las verdades que temía descubrir. Finalmente, levanté la vista y me encontré con mi propio reflejo en la ventana, pálido bajo la luz artificial del interior. Había una determinación nueva en mis ojos, una chispa que iluminaba el camino que debía seguir. No podía seguir huyendo. Esta noche tenía que significar algo más que una serie de preguntas sin respuesta. Detrás de la puerta, el silencio prometía más revelaciones de las que jamás había imaginado. Regresé hacia la fiesta, mi corazón tamborileando con la certeza indeleble de enfrentar lo que me aguardaba fuera del refugio de la noche. Cierro la puerta de la habitación detrás de mí, el clic del cerrojo suena más fuerte de lo que debería.
Todo mi cuerpo tiembla ligeramente, como si mi piel intentara desprenderse de los hilos invisibles del pánico que me atan. Mi esposo está sentado en la cama, el rostro impasible. Apenas me mira, sus ojos fijos en un punto del suelo que yo no puedo ver. ¿Por qué él tiene mi anillo? Mi voz suena frágil, como si estuviera hecha de cristal. Cada palabra parece colgar en el aire entre nosotros, pesada, en espera de una respuesta que no llega. Él levanta la mirada, pero no responde de inmediato. Es como si estuviera luchando internamente con algo que no puede, o no quiere, compartir. Su silencio me enfurece y me hace hervir por dentro. Me acerco un paso más, mi respiración acelerándose, y siento que cada centímetro me roba el aliento. ¿Vas a decir algo? Insisto, tratando de mantener la compostura. En mi interior, la necesidad de entender crece como una tormenta que se avecina, oscura y peligrosa. Él suspira, sus labios se entreabren por un momento antes de cerrarse de nuevo, como si las palabras se negaran a salir. Finalmente, susurra, no es lo que piensas. Mi corazón late con fuerza en mis oídos, el sonido palpitante crece, atrapándome en una niebla de ansiedad. Entonces dime qué es. Intento mantener la tranquilidad, pero la desesperación atraviesa cada sílaba. Él me pidió que se lo guardara. Dijo que tenía problemas de dinero y que temía perderlo si lo mantenía en su casa. Su voz es apenas un murmullo, tan débil que casi temo que desaparezca. Miro su rostro, buscando alguna señal, algún indicio de la verdad enterrada bajo sus palabras. No puedo distinguir si lo que dice tiene sentido, o si es solo otra capa de una mentira más grande. Mi mente se arremolina con pensamientos caóticos, cada uno luchando por prevalecer en el caos. ¿Eso es todo? Pregunto, mi incredulidad claro en mi tono. Me dices que él te dio mi anillo porque quería protegerlo. El silencio que sigue es profundo, como un abismo, y me siento suspendida sobre él, con miedo a lo que pueda encontrar si caigo. Él asiente lentamente, inexpresivo, como si esas pocas palabras hubieran agotado toda su fuerza. La habitación parece más oscura, más pequeña, como si las paredes estuvieran cerrándose alrededor de nosotros. La realidad de lo que está en juego aquí se cristaliza dolorosamente. La confianza, esa frágil caricia que siempre creímos inquebrantable, se tambalea peligrosamente. Siento que algo cambia dentro de mí, un conocimiento helado que empieza a asentarse. No hay marcha atrás. Este momento es un parteaguas y, aunque todo en mi interior clama por alejarme, por olvidar, sé que el camino hacia la verdad es el único que puedo seguir ahora. ¿Cómo era posible que defendiera lo indefendible, permitiendo que nuestra intimidad se erosionara con cada palabra? Pienso mientras cierro la puerta tras de mí. El silencio de la cocina es tan denso que puedo escuchar mi respiración, acompañada del ligero zumbido del refrigerador. Me recuesto contra el mostrador, la cabeza llena de pensamientos. Es tarde, pero el insomnio me persigue. Mis ojos se fijan en el teléfono mientras recuerdo la conversación. Mi esposo, con su voz grave y convincente, insistiendo en que todo era un malentendido. Su amigo, supuestamente, jamás haría algo tan atroz. Mis dedos se aferran a la encimera, sintiendo la frialdad que se extiende por mi piel, incapaz de disipar el calor de la indignación. ¿Acaso no me escuchas? Había preguntado, mi voz cargada de una desesperación que apenas reconocía. Mirándolo, buscando algún atisbo de comprensión en sus ojos. Pero lo único que encontré fue esa misma defensa inquebrantable, como si la verdad fuera una muralla impenetrable entre nosotros. El eco de su voz todavía resuena en mi mente. Él nunca haría eso. Lo conoces. Lo conocemos. Tiene que ser un error. Era como si cada palabra construyera un muro más alto, separándonos. Mis argumentos chocaban contra su lógica como olas erráticas contra un acantilado firme, inmutables, sin penetrar. Me deslizo por el mostrador, sentándome en el suelo. El frío mármol contra mi espalda desnuda se siente bien, un pequeño alivio en medio del caos. Miro al techo, tratando de encontrar respuestas entre las sombras de las vigas de madera. Dices que lo conocemos, había susurrado, con un hilo de voz que ni yo reconocí como mío. Entonces dime, ¿cómo lo explicas? Sus ojos encontraron los míos por un breve segundo, pero en ese momento, la conexión se había debilitado, convertida en un mar de dudas y reproches. Las personas que hacen cosas así nunca muestran sus verdaderas intenciones, insistí, tratando de que mis propias palabras se aferraran a algo real. El silencio se asienta pesadamente.
Me lleva a cuestionar todo lo que he creído sobre nosotros, sobre el que más podría estar justo delante de mí, envuelto en esa misma ceguera del amor, que otros secretos y mentiras podrían estar resonando entre las paredes de nuestra vida compartida. Me pongo de pie, sacudiendo el sudor frío que resbala por mi nuca. Tomo un vaso de agua, con la esperanza de calmar el nudo en mi estómago, pero el líquido solo parece hacer que el peso en mi pecho se asiente más profundamente. Mis pensamientos giran mientras dejo el vaso en la encimera con un golpe sordo. Permanezco allí, mirando la quietud de la noche a través de la ventana. Todo lo que quiero es romper este hechizo, restaurar esa confianza desgastada, pero ¿cómo hacerlo cuando él mismo defiende lo que parece indefendible? La respuesta parece tan distante como las estrellas parpadeantes en el cielo oscuro, dejando mi corazón vulnerable y expuesto en esta oscura incertidumbre. El sonido sordo del reloj marcando segundos me corta las ideas, cada tic acentuando la tormenta en mi pecho. El aire es pesado, cargado de secretos, deslizándose por el salón como un espectro que nadie quiere nombrar. Miro las sombras temblorosas proyectadas en la pared, recuerdos de los días que pasamos juntos en este mismo espacio. Todo parece diferente ahora. Los objetos familiares son extraños, sus formas distorsionadas por la traición y el desamor que siento crecer dentro de mí. Las grietas antes invisibles en nuestro matrimonio se abrían delante de mí, cada recuerdo dolorosamente claro, murmuro, más para mí que para cualquier otra presencia invisible en la habitación. Retrocedo en mis pensamientos, repasando momentos que pensé estaban enterrados, pero que ahora resurgen con una vigorosa claridad. Momentos que quise ignorar, señales de advertencia que elegí no ver. Me acuerdo de esa vez cuando me dijo que trabajaría hasta tarde, el silencio frío que lo siguió era como un eco que se extendía por toda la casa. No era el trabajo lo que lo retenía, lo supe entonces, pero me aferré a la comodidad de la duda. Era más fácil engañarse en la rutina que enfrentarse a la verdad. Con él, todo siempre tenía explicación lógica, un cálculo frío de sentimientos que de alguna manera siempre parecía convencerme, hasta ahora. Ahora, esos cálculos parecen cruelmente calculados, su voz en mi memoria suena distante, mecánica. Intento recordar cuándo fue la última vez que sentí que realmente me miraba a los ojos. Lo evoco y no responde. Hay un vacío, un muro impenetrable de tiempo y distancia que no puedo cruzar. Luego está él, el otro hombre que de alguna manera se coló en los espacios que mi esposo dejó vacantes. Dulce, atento, sus palabras eran como bálsamo para mi alma herida, pero incluso en su calidez había algo que no cuadraba. La forma en que sus ojos se apartaban en el momento justo en que las palabras crecían demasiado cercanas, demasiado reales. Como si supieran, tal vez, que esta ilusión tenía un final predestinado. El peso de cada elección, cada microscopio momento de ignorar lo evidente, se aplasta contra mi pecho, dificultando la respiración. Mi mente lucha entre el resentimiento amargo hacia aquellos momentos perdidos y la dolorosa comprensión de mi propia complicidad en todo esto. Pero, la mayor traición no es la de ellos, sino la de mis propias concesiones, aquellas que permitieron que todo escalara hasta este punto. Una lágrima escapa, su curso lento marca una línea fría en mi mejilla. Esta vez estoy lista para enfrentarme a lo que sea. Me paro, la decisión arraigada en cada músculo, una comprensión amarga que abre paso al siguiente inevitable paso. La confrontación es inminente, y aunque temo lo que vendrá, sé que es el único camino hacia cualquier semblanza de verdad. Las luces de la calle parpadeaban intermitentemente mientras avanzaba por la acera, el aire fresco de la noche clavándose como pequeñas agujas en mis mejillas. Cada paso hacia su puerta se sentía pesado, como si el suelo estuviera tratando de atraparme. Sabía que Ana era la única persona que podía soportar este torbellino de emociones que llevaba dentro, pero incluso en ese conocimiento, la duda persistía entre mis pensamientos. El sonido del timbre retumbó con un eco hueco. Pocos segundos después, la puerta se abrió apenas para revelar los cálidos y familiares ojos de Ana. «¿Qué pasa?», preguntó suavemente, la preocupación nublando su tono. «Puedo pasar», murmuré, tratando de mantener la voz firme a pesar de la tormenta interna. Sin dudarlo, paso a un lado, guiándome hacia la sala de estar. Me senté en el sofá donde tantas otras noches habíamos intercambiado confidencias, ahora tan dolorosamente necesarias. «Te ves agotada», dijo Ana, tomando un asiento cerca, sus ojos reflejando una empatía que casi hizo colapsar las defensas que había mantenido en pie durante días. «Cuéntame qué sucede». Al abrir la boca, fue como romper un dique. Las palabras salieron atropelladamente, cargadas de emociones que durante mucho tiempo habían sido reprimidas.
Es como si todo estuviera colapsando, Ana. Nada tiene sentido y no puedo encontrar la manera de salir de esto. Mis manos retorcían el cojín entre mis dedos, buscando alguna estabilidad en la textura áspera del tejido. Es como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de pensamientos y dudas y no puedo dejarlos ir. ¿Y si nunca mejoro? Ana permaneció en silencio, simplemente dejando que mi desesperación fluyera, sosteniendo el espacio seguro que su presencia siempre me ofrecía. Es comprensible, dijo al fin. Es normal sentirse así cuando se está en medio de una tormenta emocional tan intensa. A veces, compartir el dolor ayuda, mencioné, mi voz apenas un susurro. Me siento momentáneamente más ligera al contarlo, aunque las soluciones siguen evasivas. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, preguntó, y ahí estaba la pregunta que siempre me atrapaba, porque no sabía la respuesta. No quería cargarla con mis problemas, pero tampoco podía seguir llevándolo sola. Solo, estar aquí, respondí finalmente, mirando hacia el techo, buscando algún tipo de consuelo en las grietas de la pintura. No sé si es suficiente, pero es todo lo que tengo por ahora. Ana asintió, su mano descansando en mi hombro con una cercanía reconfortante. En el silencio que compartimos, algo cambió. No era una solución definitiva, pero sentir su apoyo me dio un atisbo de claridad, una pausa en el tumulto frenético de mi mente. El reloj en la pared continuó su marcha rítmica, marcando no solo el tiempo, sino la lenta transición hacia una esperanza renovada. Sabía que el camino sería arduo, pero, por ahora, la presencia de Ana se sentía como el ancla que necesitaba para no perderme del todo. El ruido de la lluvia golpeando la ventana servía como la única compañía en la penumbra de mi sala. Era un eco persistente, casi sincronizado con los latidos de mi corazón. Sabía que no habría marcha atrás después de esto, pero aferrarme a la verdad era la única opción que me quedaba. El teléfono yacía frío en mi mano, esperando el movimiento que desataría una tormenta en mi vida. Con la determinación arraigada en mis entrañas, marqué el número de Adrián. Cada tono de llamada parecía estirar el tiempo, un abismo que se abría más profundo en mi pecho. Cuando por fin contestó, su voz sonaba desprevenida, ajena a la avalancha que estaba a punto de envolvernos. Hola, ¿podemos hablar? Mantuve mi voz firme, aunque por dentro temblaba. Acordamos vernos frente al café donde muchos recuerdos compartíamos. El lugar parecía contradecir la gravedad de lo que estaba a punto de desenvolver. Allí estaba él, y junto a él, su mejor amiga, Laura. Mis sospechas durante semanas girando en mi mente, listas para salir. Entré y sentí sus miradas. La piel se me erizó al enfrentar esa pieza de mi vida que tanto miedo me daba romper. Necesito saber la verdad, dije, mi voz era un filo cortante en el aire. Ninguno de los dos habló al principio, el silencio se alzó como un muro entre nosotros. Adrián me miró, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y anticipación. ¿Qué estás diciendo? Laura intentó esbozar una sonrisa, pero sus ojos traicionaban una sombra de preocupación. Mi corazón se aceleró, una señal que me empujaba hacia el precipicio. Sabía que mi siguiente movimiento lo cambiaría todo. Lo sé, murmuré, sintiendo como cada palabra se deslizaba dolorosamente de mis labios. Sé que me están escondiendo algo. Solo necesito que sean honestos. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, llenas de una verdad que nos rodeaba como una tormenta apenas contenida. Adrián bajó la mirada, sus dedos tamborileando sobre la mesa, un patrón nervioso que delataba su conciencia. Laura respiró hondo, entrecerrando los ojos como si buscara la fuerza dentro de ella misma. Me sentí flotando, apartada de mi propio cuerpo, mirando la escena con una mezcla de inevitabilidad y resignación. Finalmente, Laura habló, su voz quebrándose al principio. Es cierto. Hemos estado, lo siento mucho. Hubo un silencio sofocante, un momento en el que el tiempo pareció detenerse en un punto singular de dolor y revelación. Era como si el mundo entero hubiera absorbido el aliento. Algo se rompió en mí, un leve chasquido que resonó más fuerte que cualquier trueno. Miré a Adrián, buscando en sus ojos el amor que una vez conocí, pero solo encontré un desconocido detrás del muro de secretos. Ahí, al borde de mi mundo desmoronándose, entendí que, aunque no podía volver atrás, aceptar la verdad era un acto de liberación. No sentiría alivio aún, pero en la ruina había encontrado mi camino hacia adelante. El aire en la habitación era espeso, y mi corazón latía con una furia contenida mientras me sentaba frente a él. No había ningún lugar al que mirar, salvo sus ojos,
que esquivaban los míos como dos pugilistas agotados en el último asalto. Algo en mí imploraba poder retroceder en el tiempo, a una época más simple, pero sabía que el momento de la ignorancia había pasado. Esta era nuestra realidad ahora. Ya no se trata de lo que escondes, le dije, mi voz apenas un susurro, rota pero tenaz. Mi interior era un mar de emociones en conflicto, una parte de mí desesperaba por entender, y otra, más destructiva, buscaba la liberación dolorosa de la verdad. Él estaba allí, una figura que había sido una vez fuente de consuelo, ahora tan ajena y misteriosa. Esperaba que hablara, pero también temía lo que estaba por venir. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo insalvable, una pausada respiración del tiempo. Finalmente, se aclaró la garganta. No pretendí que llegáramos a esto, admitió, sus palabras pesaban como ladrillos mojados en mi pecho. Quería que dijera más, que me diera algo, cualquier cosa, una chispa de verdad con la que pudiera reconstruirme, pero también deseaba que se callara, que el sufrimiento se detuviera en seco. Con cada palabra desentierrada, continuó, la verdad que me había eludido también liberaba un dolor que apenas comenzaba a entender. Su voz estaba llena de un arrepentimiento palpable, por un momento, su máscara caía, y el hombre que había amado se asomaba una última vez. Sentí como mis ojos se humedecían, luchando por contener lágrimas rebeldes que amenazaban con derrumbarme por completo. Mi cuerpo era un mar agitado por una marea de tristeza y rabia, un vendaval imposible de calmar. ¿Por qué? Mi pregunta flotó entre nosotros, una súplica rota que apenas conseguía escapar de mis labios. Cada letra cargaba la esperanza de poder resucitar del polvo de su traición. Él exhaló, y fue como si el último acto de esperanza también se esfumara con su aliento. Había tanto miedo, tantas inseguridades. Intentaba explicarse, pero solo alimentaba mi angustia. Sus motivos eran agujeros negros para mi sanidad. Finalmente, como un eco que se desvanece lentamente, agregó, quiero que sepas que, nunca quise lastimarte. Pero el daño estaba hecho, las palabras eran solo palabras, incapaces de reparar lo irremediable. Sentí una grieta abrirse en mi interior, una burla cruel del fin que se avecinaba. Su dolor era mi dolor, una espiral interminable de sufrimiento compartido solo por aquellos que alguna vez estuvieron verdaderamente cerca. Mientras me levantaba, la resolución vino con un susurro interno, debía encontrar una forma de dejar atrás lo irresuelto, de buscar un camino lleno de mi propia verdad. Con cada paso, se forjaba un nuevo comienzo, aunque mi corazón aún cargaba el peso lastimero de lo perdido.